Un cordial saludo para nuestros amigos de RELAPRO, la Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación RELAPRO, en esta Semana Latinoamericana de la Orientación y en este día 27 de abril, donde conmemoramos no solamente el Día de Latinoamérica, sino específicamente en Uruguay. Eh, a la hora del tinto, un chin chin saludo, me imagino que estarás en la hora del mate. Miguel, te enviamos un saludo muy caluroso. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Muy contentos. El 27 de abril es una fecha que para nosotros es muy grata porque es la fecha elegida por RELAPRO, pero también por nuestro país para conmemorar a la orientación. Y es la fecha que ha elegido la Red de Orientadores del Uruguay. Muy bien, en los recientes conversatorios con Julio González, fundador de la red, cofundador, y con George Pera, hemos tenido el privilegio de recibir los documentos oficiales de fundación y a través de esta semana conmemoramos y agradecemos este esfuerzo que ellos han hecho desde el 2005 en Portugal y creo que estamos recogiendo esos frutos de lo que ellos sembraron en su momento. En el día de hoy, el tema, el tema que nos convoca tiene que ver directamente con la última obra literaria, con el último libro que ha escrito Miguel, relacionado con el tema de adolescentes y marihuana. Un tema que pues, resulta apasionante, relevante y que seguramente nos va a permitir tener una visión mucho más amplia de esta situación, específicamente porque hay unas condiciones de legalidad en Uruguay que no compartimos en otros países. Entonces empecemos con ese tema de la legalización, cómo ha sido el proceso de la legalización de la marihuana y los detalles que eso ha implicado para la población juvenil en la República del Uruguay. Bien. Bueno, mira, antes te cuento un poco. Este libro yo lo he escrito con dos colegas, con el doctor Gabriel Rossi, que es médico psiquiatra de niños y adolescentes, y con Allen Botril, que es un colega psicólogo. Con Allen, los dos tenemos un recorrido interesante de trabajo en instituciones educativas. Este libro cabalga entre la salud y la orientación educativa, ¿sí? Ahora yendo y conformamos un equipo con Allen y con Gabriel, que se llama Equipo Sostener, y venimos desarrollando acciones desde hace ya varios años en instituciones educativas en la promoción de salud. En el año 2012 escribimos un libro que se llamó La Previa, que era sobre el consumo de alcohol entre los adolescentes, y este libro era un debe que teníamos. Yendo a lo concreto, Amílcar, en Uruguay lo que se hizo por ley fue se reguló el mercado del cannabis, pero para los adultos. Eh, eh, los adultos pueden registrarse en un registro único que está protegido la identidad de quienes se registran por ley y tienen acceso a un monto de cannabis que adquieren en farmacias que están habilitadas para eso. Es un mercado regulado que apuntó a asegurar las condiciones de calidad del cannabis, y el gobierno en ese momento, ya tiene unos años, esta ley apuntó a quitar el cannabis del circuito ilegal, ¿no? Para los adolescentes, en principio, uno diría, no tienen acceso a comprar este cannabis medicinal. La ley también de regulación del cannabis permite el registro de clubes canábicos y el autocultivo. O sea que personas que se registren pueden cultivar cannabis para uso personal, ¿sí? En Uruguay se han realizado investigaciones, la más reciente en el 2018, el Observatorio Uruguayo de Drogas. En Uruguay tenemos una ventaja, y es que desde hace 15 años hay un mismo equipo que investiga el consumo de drogas en los adolescentes en nuestro país. Y
En el 2018, el informe del 2018 plantea que la regulación del mercado del cannabis no ha determinado todavía un aumento del consumo de los adolescentes de cannabis, ni tampoco un impacto en la percepción del riesgo, ¿sí? Nosotros lo que planteamos como equipo es que todavía es muy reciente la regulación del cannabis. Obviamente es evidente que en la medida que se regula el cannabis, tiene un impacto en la percepción del riesgo de la población en general, porque pasa de ser una sustancia prohibida a una sustancia regulada. ¿Tá? Pero en lo concreto que tú decías, no se ha constatado un aumento de consumo en los adolescentes por la regulación. Sí, en Uruguay tiene un promedio de consumo desde antes mayor en los adolescentes al resto de América Latina. Perfecto, Miguel. Muy buenas aclaraciones porque seguramente la perspectiva que teníamos inicialmente sobre el tema del consumo del cannabis, pues no es lo mismo hablarlo como decimos coloquialmente, el consumo de la marihuana callejera. Colombia obviamente es uno de los países reconocidos como productores, pero aquí en el ámbito escolar luchamos mucho con algo que ni siquiera sabemos qué es, porque es un revuelto de cosas, un revoltijo de cosas, lo que se llama el bazuco, que es sobre la marihuana o sobre cualquier polvo que se encuentre, aún en la basura, pues a eso se le llama marihuana, se le llama bazuco, y realmente no sabemos qué es lo que los adolescentes están consumiendo. Obviamente la situación es totalmente diferente cuando se habla de un consumo regulado por el Estado directamente y con un enfoque de salud debido a que se suministra de manera regulada a través de farmacias. Entonces, eso sí, creo que me parece súper importante tenerlo claro. Eso es importante, Amílcar, porque nosotros percibimos que la imagen que hay a nivel internacional es que aquí cualquier persona puede comprar marihuana en cualquier lado, ¿no? Sí. Vienen los turistas a Uruguay preguntando dónde se compra marihuana. Y en realidad la regulación implica que hay un registro nacional de consumidores que lo regula el Ministerio de Salud Pública y que son ellos los que pueden comprar hasta 10 gramos mensuales de una marihuana que está controlada con porcentajes de THC y de CBD, porcentajes fijos. ¿Tá? Esto, como tú decís, es bien diferente que la marihuana que se puede comprar al narcotráfico, ¿no? Que en el caso de Uruguay es proveniente muchas veces de Paraguay, lo que se llama el prensado paraguayo, y como tú decís, la calidad de lo que compran los consumidores es bastante dudosa. Bien, me imagino que paralelo a eso o en esa misma línea es donde venimos hablando del cannabis medicinal, que es algo mucho más especializado, mucho más regulado y con una producción química mucho más elaborada. Pero bien, tocando al tema propiamente de la adolescencia, me decías, eso implica una legalización del consumo de la marihuana como tal, la marihuana en bruto, la hoja de marihuana, más o menos el estilo del tabaco para los adolescentes. ¿Esto qué significa? No. Bueno, hablemos entonces, ¿a qué población te refieres tú con adolescentes en Uruguay? Perfecto. A ver, esto que yo te digo, la regulación es a partir de los 18 años. ¿Está bien? Que es la edad en Uruguay para votar, para sacar la libreta de conducir autos, para comprar alcohol, comprar tabaco. 18 años, se equiparó. El problema que tenemos, Amílcar, es que si uno se pone a investigar el desarrollo del cerebro, cómo se va dando el desarrollo del cerebro de los adolescentes, uno ve que los adolescentes tienen muy desarrollado el sistema límbico, porque madura antes, que es el área del cerebro que está vinculado con el placer, ¿sí? Y todavía tienen en desarrollo el lóbulo frontal, ¿no? Sobre todo la corteza prefrontal, que es la encargada del juicio crítico, del razonamiento, de la evaluación de los riesgos. Entonces, tenemos que el adolescente de 18 sí es un adolescente desde el punto de vista legal, pero todavía en el caso del varón
hasta los 23 años, y en el caso de la chica, hasta los 21, tienen el cerebro en desarrollo. Lo que nosotros como especialistas identificamos que el consumo de drogas en la adolescencia, ¿no?, a partir de la pubertad y hasta fines de la adolescencia, es un consumo de riesgo. Si bien un chico de 16 años no puede comprar en una farmacia la marihuana regulada, sí la puede comprar en el circuito ilegal. O sea que la regulación de alguna manera protege al consumidor adulto, pero con el adolescente no, que lo sigue comprando en el circuito ilegal, sigue fumando cualquier cosa y que además no debería fumar, ¿no? Nosotros en el libro planteamos algo, Amilcar, que es muy importante. Muchas veces se escucha de, bueno, la marihuana puede generar una crisis psicótica, la marihuana puede generar ataques de pánico, y es cierto, hay consumidores que pueden, si un adolescente tiene una predisposición, digamos, hacia la esquizofrenia, de repente el consumo de marihuana adelante una crisis o haga que se manifieste una crisis. Pero no, la mayoría de los adolescentes que consumen marihuana no van a hacer una crisis psiquiátrica ni tampoco un ataque de ansiedad. Lo que sí van a hacer todos los adolescentes que consuman marihuana es que van a tener una afectación a nivel de sus aprendizajes. Esto es un tema muy importante. Bien, para nosotros es clave. Ok, bien, estamos justamente en esa línea, ¿no? Obviamente nosotros como orientadores educativos, que trabajamos justamente con población adolescente. Es como uno de los grandes centros de acción más que en cualquier otra población, porque hay países en donde no hay orientación en escuela primaria, pero de hecho sí la hay en todos sus países en esta población adolescente. Entonces creo que tenemos claro hasta el momento que paradójicamente a quien más se debiera proteger con el consumo, que son los adolescentes, pues quedan igual desprotegidos porque tienen acceso es la marihuana del mercado negro, podemos decirle así, no controlada en ningún sentido, ni en lo comercial, ni en la producción, ni en ningún sentido, de que no sabemos igual qué es lo que están consumiendo bajo el título de marihuana o sustancias psicoadictivas. Entonces, hablan perfectamente, creo que entendemos con claridad, que igual la marihuana tiene unos efectos biopsicosociales. Vamos a hablar de los efectos fisiológicos que tú has planteado, pero también de los efectos psicosociales. Yo trabajo también con población adolescente, en donde no solamente se evidencia el tema, o sea, que se evidencia más el tema desde lo social o lo psicosocial que desde lo fisiológico. Tal vez uno no ve demasiadas afectaciones en el desempeño cotidiano del adolescente en la escuela, pero sí ve cómo afectan sus relaciones familiares y personales el consumo. Hablemos de ese tema de lo social, cómo afecta el consumo de esa marihuana, que no sabemos realmente qué es, las relaciones familiares y personales de los adolescentes. Bien, este es un tema muy importante. Si pensamos en los adolescentes, no podemos disociar lo social y lo familiar de lo educativo, porque nosotros sabemos que el acceso que tiene un adolescente a encontrar un camino en la vida, a formarse, a insertarse socialmente, pasa por el acceso a la educación. El gran problema que manifiestan los adolescentes que tienen un consumo regular de marihuana es que su situación de aprendizaje se ve afectado. Se ha demostrado que hay una disminución en la memoria, ¿no? A ver, decía en una de las entrevistas contábamos, ¿no? El adolescente participa de una clase de historia, recuerda que el docente habló de Napoleón, pero no recuerda qué fue lo que dijo de Napoleón. Hay una afectación de la memoria reciente. Hay una afectación de la organización para estudiar, de la autorregulación. Entonces, un consumidor frecuente de marihuana tiene un riesgo muy alto de empezar a tener dificultades a nivel educativo y eventualmente poder generar un rezago en su trayectoria educativa o también un abandono de los estudios. Sí, ¿por qué? Porque se va generando un círculo donde tiene una afectación de la memoria, tiene una afectación de su atención
y esto puede ir generando como una desmotivación, va quedando por fuera de los circuitos educativos. Esto tiene un impacto, Amílcar, claro a nivel social, porque ese adolescente que abandona los estudios, obviamente en años donde debería estar estudiando, está en la esquina, está en la plaza, está con otros adolescentes que ni estudian ni trabajan y que consumen alcohol, que consumen marihuana u otras sustancias. En Uruguay, la droga que tiene la droga que tiene un porcentaje muy alto de consumo es el alcohol. Un 60% de los adolescentes escolarizados plantean que han tomado alcohol en el año anterior, ¿no? Después tenemos una sustancia que a nosotros nos preocupa mucho, que son los energizantes. Las bebidas energizantes, que en Uruguay son de bebida de acceso libre, pero que tienen un alto contenido de cafeína y que las deberíamos considerar como estimulantes, ¿no? De hecho, lo Y son. lo son. Bueno, y que se Hagamos, vende... hagamos, sí, hagamos una parada aquí, Miguel, porque ya surgen nuevos elementos y personalmente me interesa mucho desmitificar el tema de la inocuidad del consumo de sustancias psicoactivas durante la adolescencia. Entonces, aquí se ha creado ese mito de que no, la marihuanita, entre comillas, no, la marihuanita no, eso no hace nada. Es peor consumir alcohol, es peor consumir tabaco, es posible que eso sea, es posible que no, pero igual una persona que solamente haya consumido marihuana en cualquiera de sus formas populares, no sé cuáles, inhaladas, como sea, tiene una afectación. Creo que eso debe quedar claro para todos nosotros como orientadores y a quienes nos van a estar contactando a través de esos videos, que quede claro, o sea, existe una afectación directa en el cerebro, a nivel de la memoria, tal como tú lo has mencionado, y sobre todo el tema de la autorregulación. Claro, Yo creo que tiene un... sí, que hablar de ese aspecto de la autorregulación, Miguel, porque yo sé que tú has trabajado bastante sobre ese tema. Aquí le llamamos un poco el autocontrol, pero profundizarnos un poco en ese tema de la autorregulación. El efecto del Claro, consumo. yo vengo investigando sobre esa temática desde hace un tiempo, ¿no? Es más, mi formación de maestría tuvo que ver con investigar sobre la autorregulación de los aprendizajes. La autorregulación es esa serie de actividades que el adolescente tiene que hacer para cumplir los objetivos que se ha trazado, los objetivos académicos que se ha trazado, ¿no? Si yo tengo un escrito, una prueba de matemática, voy a tener que conseguir los apuntes, voy a tener que estudiar X cantidad de tiempo, y para hacer eso yo tengo tiempos. Si lo hago la noche anterior, leía un estudio sobre la fisiología del sueño hace un día, que planteaba que pasarse estudiando toda la noche para rendir una prueba al otro día es lo que todos sabemos, ¿no? Es un gran error. Al otro día la ansiedad es enorme y está todo prendido con alfileres, como se dice en Uruguay. La autorregulación es eso, ¿no? Eso está afectado por el cannabis. Mira, nosotros hemos visto que el cannabis tiene impacto en dos áreas del cerebro muy específicas. El hipotálamo, que es ese centro que está en el sistema límbico, que tiene que ver con la memoria, con el registro de la memoria, el almacenamiento de la memoria y que esté disponible para evocarla posteriormente. Y después la amígdala. La amígdala también está en el sistema límbico y es la que de alguna manera es como una alarma que tiene nuestro cerebro, que frente a un peligro, frente a algo novedoso, hace que nos llame la atención, ¿no? Por eso quien fuma marihuana percibe, porque digamos, las sustancias psicoactivas de la marihuana impactan en la amígdala, y el fumador percibe que la música le llama la atención, le parece maravillosa, la puesta del sol le parece increíble. Eso es la afectación de la amígdala. Lo que hemos visto que el consumo regular genera, en vez del hiperasombro, que es esto de que todo llama la atención, un hipoasombro, ¿no? El adolescente empieza a desganarse, nada le llama la atención, ¿no? Y esto es un síntoma, estamos hablando del consumidor regular de marihuana, extremadamente preocupante.
como tú decías, Amílcar, el consumo de cualquier droga en los primeros tiempos de la adolescencia es un consumo de riesgo. No hay plantitas inocuas, no hay vividitas inocuas. Y aclaro por las dudas que esto que estamos planteando nosotros no es un cuestionamiento al cannabis y los adultos, ni siquiera al cannabis. Es ser conscientes de cómo las sustancias psicoactivas, cualquiera de ellas, tiene un efecto muy nocivo por la inmadurez del sistema nervioso del adolescente. Muy bien, qué bueno que hagas esas precisiones, Manuel, Miguel, perdón, porque todo eso que estamos hablando es aplicable para el consumo de alcohol en la adolescencia, el consumo de Sí. tabaco en la adolescencia, el consumo de cualquier sustancia psicoactiva en la adolescencia. Y haciendo una correlación con el tema de la orientación, aquí en Colombia se habla mucho de hábitos de estudio, casi como una fórmula mágica. Desde la línea de la autorregulación tú lo planteas de una forma un poco más amplia, pero digamos en términos de lo técnico, nos encontramos con esa situación de que el adolescente, justamente sus grandes debilidades, o aquel adolescente que no supera el sistema educativo, justamente sus fallas tienen que ver con eso, porque no son capaces de, primero, plantearse metas y cumplir con esas metas ni siquiera a corto plazo. Corto plazo es una semana. Para el viernes debo entregar un trabajo de geografía o de ciencias Claro. sociales o lo que sea. Yo sé, entramos entonces con el tema de la postergación permanente. No, eso yo lo hago mañana, ya hoy es miércoles, no, hazlo para el jueves. El viernes Claro. no, yo lo hago por la madrugada y viene la situación que tú te encuentras. Y si eso se viene, si a eso le sumamos el tema del consumo de sustancias psicoactivas, que algunas veces se entienden también como estimulantes para no dormir. Entonces me paso toda la noche tomando tinto, por ejemplo, Ahí va, también. o cafeína, Sí, las sustancias energéticas, iremos Amílcar, en. en esta sociedad en la que estamos, donde parece que hay que estar estimulado para lidiar con los problemas, ¿no? Complejos vitamínicos, determinadas bebidas, y los adolescentes entran en eso, ¿no? En esa fantasía de que si toman algún estimulante, café, maten, o bueno, o Coca-Cola con, no sé, con aspirina, Con aspirina, ponele, sí. van a lograr un mayor rendimiento. Y en realidad es una fantasía, ¿no? No van a lograr ningún mayor rendimiento, Muy bien, ¿no? tú también mencionabas inicialmente el desarrollo de la corteza prefrontal del cerebro y su Sí, efecto en la conducta, precisamente cómo afecta el consumo de psicoactivos en la adolescencia en el proceso de toma de decisiones. Y sin dejar de lado el tema del hiperasombro o el hipoasombro, nos encontramos con exacto. población escolar, ahora parece que es muy, muy regular, que el profesor, como yo he dicho, para que el estudiante se aprenda las salas de multiplicar, tiene que montar circo de 3 pistas y ponerse de nariz de payaso para de pronto medio motivar al estudiante para que Claro. aprenda, por favor, un conocimiento básico. Y se encuentra con lo que muchas veces de pronto yo he malinterpretado como desidia, no, es que no quiero, no, es que muchas veces no es que no quiero, sino que hay unas circunstancias que están relacionadas con eso. Entonces, el tema de la toma de decisiones, Miguel, hablemos de ese tema, cómo se ve afectada por el consumo de psicoactivos en la adolescencia. Yo te diría, mira, fuertemente, el consumo regular de marihuana impacta directamente en la desmotivación frente al estudio. Son estudiantes que se desmotivan, son estudiantes que tienen serias dificultades para pensar en un futuro cargado de sentido, ¿no? Desde ese punto de vista es como muy importante identificar a aquellos consumidores regulares para poder trabajar sobre ellos. Hay un tema, Amílcar, que es muy importante, ¿no? Que tiene que ver con cómo funciona el cannabis a nivel del organismo. Tú tomas alcohol, tienes un aumento de alcoholemia y a las horas estás eliminando el alcohol de tu organismo, ¿no? La intoxicación te dura y la resaca, la famosa resaca, tiene que ver con el alcohol en el organismo y después se elimina. Obviamente, dependiendo de tu edad, de tu tamaño, de tu quilaje Pues, y de la bebida que hayas tomado. El tema es que la marihuana se elimina en 2 tiempos. Primero, se percibe los primeros efectos de la marihuana en un primer tiempo, pero después la marihuana continúa en el organismo porque es absorbida por los tejidos grasos. Y se han llegado a encontrar trazas de marihuana
30 días después del consumo. Esto es como muy importante porque un adolescente que consume, yo qué sé, cada 2 días, en realidad va a tener cannabis en su organismo todo el tiempo. Y hablando de tejidos grasos, el principal tejido graso, si bien si mal no estoy, es el cerebro, ¿no? El cerebro está inmerso. Obviamente, claro, sí, sí, en el cerebro y en el sistema nervioso. Entonces, de alguna manera esto es importante tener en cuenta, porque uno tiene el esquema del alcohol. Tomo, ¿no? Me intoxico y después me desintoxico. No, el consumo regular de cannabis hace que el consumidor regular tenga una dosis digamos, de sustancia psicoactiva en su organismo de base. Ok, entonces hemos hablado de efectos a corto plazo, pero también, imagino que hay efectos a mediano y a largo Exacto. plazo. Entonces, Bien. hay circunstancias extremas y una situación que seguramente ustedes han estudiado, que es el tema de la labilidad. O sea, hay algunas personas que son muy sensibles y se quedan enganchadas con determinadas sustancias. Hay otras personas que no. Digamos, probé la marihuana, o probé el cigarrillo, Claro. probé el alcohol, lo dejé, me pareció Bien. interesante, pero pues no pasó nada. Pero, ¿qué Bien. pasa con la condición diferente de los que se quedan enganchados 20 y 30 y hasta más años y casi de por vida en este consumo? Mira, está estudiado, obviamente, a ver, si uno mira los porcentajes de consumos, visualiza que hay un porcentaje de adolescentes que experimentan con sustancias y no continúan. Si no, tendríamos porcentajes muy altos. Yo te digo, un 60% alcohol, tendríamos un 60% en nuestra población de alcohólicos, ¿no? Hay un porcentaje que experimentan y después ya está. Hay 2 factores de riesgo que son muy importantes para pensar en la posibilidad de que algunos adolescentes continúen o tengan problemas. ¿Tá? Uno es la precocidad de los consumos. Cuanto menor empieza, cuanto más chico comienza el adolescente a consumir drogas, mayor chance hay de que tenga un consumo problemático en el futuro. Eso por un lado. Otro factor de riesgo es el grupo de pertenencia. Cuando el grupo de pares está integrado por adolescentes que tienen consumos, que en general han abandonado los estudios, ¿no? Cuando mi grupo es de consumidores, tengo grandes chances de seguir probando con otras drogas y también es un factor de riesgo. Entonces, Amílcar, esto nos lleva a 2 cosas. Primero, tratar de aumentar la edad de inicio en los consumos. En alcohol, en marihuana, yo ya expliqué por qué no tienen que consumir los adolescentes. Y el otro tema es el acompañamiento de los adultos, de las familias, de los adultos referentes, de los adultos socioafectivos, ¿no? de los integrantes, de los educadores que acompañan a los adolescentes. Claro. Quiero hacer tu paréntesis ahí, Miguel, para contarte un poco de la realidad colombiana. Es posible que sea común o no a Uruguay y otros países, pero aquí la mayoría de los personas que inician un consumo lo inician en la infancia, en la adolescencia, por prácticas familiares. Aquí se utiliza el término el cunchito, o sea, el residuo de la copa de vino o pues aquí el vino no se usa mucho, aquí es el aguardiente. Tómese el cunchito del aguardiente o de la cerveza que queda en la botella. Niños, Claro. estoy hablando de niños de edad preescolar, no estoy hablando ni Claro. siquiera de niños de primaria, sino que se empiece ese consumo y es una inducción, inclusive permitida socialmente, inclusive hay una celebración y se le considera un chiste, ay, el niño está borracho, ay, mi hijito se tomó el punchito, se tomó un poquito de cerveza, se tomó un poquito de alcohol, y tú estás mencionando justamente ese es uno de los factores para facilitar el consumo de la bebida. ¿Hay alguna relación entre lo que ustedes han estudiado entre el consumo previo del alcohol y el consumo posterior de la marihuana, o no están relacionados, o eso no estaba contemplado? Mira, las investigaciones lo que plantean es que la droga de inicio en nuestro país es el alcohol. Esa es la droga de inicio, ¿no? Con eso inician la mayoría de los adolescentes uruguayos. Luego de eso, experimentan con otras drogas un porcentaje. En Uruguay un 20% de los adolescentes, más o menos. Y bueno, obviamente, el alcohol, yo te dije, las bebidas energizantes, marihuana y después tabaco.
Uruguay ha tenido una política bastante exitosa de reducción del tabaquismo, y el tabaco, que era la tercera droga de inicio, pasó a ser la cuarta. Entonces, uno podría establecer sí una progresión en los consumos. La explicación es que el consumo de una droga de alguna manera prepara o familiariza el cerebro para el consumo de la que venga. Lo que sí ya se sabe, las investigaciones han determinado de que en algún momento se pensó que la marihuana era la puerta de entrada al consumo de las drogas, y la verdad que la investigación demuestra que cualquier droga puede ser puerta de entrada al consumo de otras. ¿tá? Y sobre todo las puertas de entrada son las que de fácil acceso, ¿no? En nuestros países los adolescentes pueden acceder al alcohol fácilmente. Esa es la droga más accesible y esa es la puerta de entrada. Bueno, aquí estamos encontrando, aquí hemos encontrado un poco más la perspectiva de, eh, perdón un segundo que creo que se disparó esto. No, bueno, bien. Aquí hemos encontrado que la puerta de entrada es más el cigarrillo. El tabaco. El tabaco, sí, el tabaco. Mm. El adolescente ya llega a la puerta del colegio con su cigarrillo que le costó 200 pesos, Claro. a pesar de que aquí se ha prohibido el menudeo. ¿Sí? O sea, por una moneda, por la moneda más pequeña que tú tengas en el bolsillo, tienes acceso al cigarrillo, y el señor de la tienda tampoco dice nada. Tampoco Claro. le cuestiona que llegue el muchacho con uniforme de colegio a comprar, en vez de comprar algo para desayunar, compra un cigarrillo. Esa es una puerta de entrada que hemos visto que ahí es importante. Pero entonces, justamente cuando orientador recibimos a estos estudiantes en la escuela, como que quedamos un poco desarmados y bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a esta situación? Una es la actitud disciplinaria de la coordinación o de los directivos que dicen, no, de aquí no puede entrar porque usted está evidentemente alterado emocionalmente o está consumiendo, se le notan los ojos, etc. Afuera. Otros simplemente, no sé, antes de entrar se echan colirio, alguna cosa pues para que no se le note tanto, ingresan. Listo, pasaron el primer filtro. Luego dan vueltas en el patio, hacen ejercicio, como que bueno, empiezan a eliminar un poco las sustancias, pero finalmente, como eso es consuetudinario, pues tarde que temprano se identifica y llega a la oficina de orientación. Allí yo como orientador me siento un poco como desarmado, decimos, ¿qué hago? ¿Qué hago en esta situación? Pues vuelvo, lo mando a la casa, lo mando al médico, ¿qué hago? ¿Cuál sería, digamos, un protocolo inicial que podríamos pensar en esos casos reales y cotidianos que tenemos en la Amílcar, nosotros lo que tendríamos que primero definir que si identificamos consumos en adolescentes pequeños o en escolares, las tendríamos que catalogar como algo grave y que requieren de nuestra intervención. Por otro lado, a ver, no dejarlo entrar, expulsarlo simplemente, obviamente no soluciona nada. Yo me saco el problema de arriba y no lo tengo adentro. Creo que no lo tengo adentro, porque es el que detecto. Lo que me parece que sería importante es el trabajo en red, ¿no? A ver, trabajar con la familia de este adolescente. A veces les cuesta reconocer, lo primero es negar, mi hijo no, mi hija no, esto le pasa a otras familias, y luego poder pensar juntos cómo atacar esa situación. A veces se requiere de alguna consulta con algún profesional de la salud, con algún médico, y los médicos y los profesionales de la salud muchas veces orientan a las familias, ¿no? Acá hay una cosa que es importante, Amilcar. Cuando hablamos de consumos de sustancias en la adolescencia, por lo general estamos hablando de abusos, de consumos problemáticos, no de adicciones. Es muy difícil encontrar adolescentes adictos. Adolescentes, cuando yo digo adolescentes, digo preadolescentes. Lo que encontramos son consumos problemáticos, intoxicaciones, ¿no? Entonces, frente a tu pregunta, yo diría, pensar de trabajar en red, pensar de trabajar con las familias, pensar de trabajar en equipo con equipos de salud de este adolescente que consume y que evalúen los equipos de salud
el nivel de su consumo y si requieren de alguna intervención. Yo te Perfecto. diría que esto para las familias muchas veces es muy impactante porque los alarma, les hace pensar que su hijo va a ser un adicto, muchas veces lo niegan. Acompañar a las familias es como muy importante. Ok. Bien, ese tema de la familia, obviamente, creo que en todo tipo de departamento o departamento de orientación se contempla. No siempre se tiene en cuenta un buen manejo en cuanto a la articulación con salud, porque eso depende. Bueno, acá el sistema de salud es bastante precario porque las EPS, las empresas prestadoras de salud, no tienen unos departamentos especializados en esta temática, sino un tratamiento general. El viene al médico general, de pronto te hace una prueba de intoxicación o demuestra a través de los análisis de sangre o orina que hay un consumo, que eso también se elimina rápidamente. Y Claro. luego te dice, bueno, te mandamos al psicólogo general, no un especialista en adicciones, sino un psicólogo general que tiene 15 minutos para decirte algo a ti como adolescente o a la familia. Ese es un aspecto que tendríamos que revisar adelante como orientadores. Y el otro aspecto que quiero volver al que tú mencionabas, el consumo social. Lo que encontramos en la escuela es que casi nunca el consumo de los adolescentes se hace de manera individual. Es muy raro. Es decir, no es que yo me encierro solo en mi habitación a consumir, no, yo voy al colegio para que me vean otros consumir. Y bueno, no sabemos qué connotación tiene eso, ¿no? ¿Por qué es tan importante el consumo social y por qué el consumo psicoactivo generalmente es social? O sea, ¿qué relación tiene lo social? Hemos hablado de lo biológico, de lo biopsicológico, de lo académico, también la institución académica, pero ¿por qué es tan importante ese tema de lo social en el consumo de sustancias psicoactivas? Bueno, Amílcar, tú decís que es muy raro el consumo en solitario de un adolescente. Yo te diría que cuando se da es más grave, ¿no? Un adolescente que consume solo es bastante más grave la situación. En general los consumos son sociales, son en grupo. El adolescente es gregario, el adolescente vive en grupo, transgrede en grupo, se divierte en grupo. Muchas veces el consumo de sustancias está vinculado con las actividades de tiempo libre, el alcohol. A ver, esto que tú decías del tabaco en Uruguay, para mi generación, fumar un cigarrito afuera del liceo era como un rito de iniciación. En Uruguay, como las políticas de tabaco han hecho que haya cambiado la concepción respecto del tabaco, ese papel lo tiene el alcohol. Empezar a tomar alcohol es que ya somos grandes. Se hace en grupo, se hace en salidas de tiempo libre, ¿no? Y tiene que ver como nosotros en Uruguay cuando trabajamos el alcohol, en el libro, en la previa, decíamos que el alcohol es empleado por los adolescentes como una suerte de lubricante social. Yo tomo alcohol, me desinhibo, me pongo más flojo para relacionarme con el otro sexo, ¿no? Enfrento mis inhibiciones con el consumo de alcohol. Y eso es lo que a veces los adolescentes buscan. Por supuesto, también buscan los efectos de intoxicación y, por supuesto, después encuentran los efectos no buscados, ¿no? De las intoxicaciones. Pero yo creo, Amílcar, que no es que los adolescentes consumen grupalmente, sino que los adolescentes hacen todo grupalmente. Se juntan, se divierten, viven. ¿Tá? A ver, la banda de amigos, el grupo de amigos, es la música de fondo de su vida. Si son saludables, los adolescentes requieren del grupo para crecer y salir de casa. Muy bien, perfecto. Este es un buen comentario, Miguel, para ir sacando algunas conclusiones. Me vuelvo hacia al término adicto, ¿no? Aquí se le dice al marihuanero, al mechudo ese que consume y se le rotula. Creo que allí es un buen punto de encuentro cuando decimos, bueno, entendamos que por lo general, como siempre lo dices, como tú bien lo has dicho, el adolescente no es un adicto. El adolescente promedio está haciendo un consumo abusivo de sustancias psicoactivas y ahí metemos todas de las que hemos mencionado. Estamos hablando de la marihuana pues por ser un tema, digamos, central, pero volvamos a hablar un poco de las sustancias energizantes, de las bebidas energizantes, que además están asociados con una sensación de estado, ¿no? Llegar yo con una, o sea, creo que ahora es imposible llegar
a una fiesta sin tener en la mano una bebida energizante o mantenerlo durante mucho tiempo en la mano, porque eso como que nos implica estatus. Yo llego aquí con la bebida X, Y, Z Claro, claro, energizante. claro. Eso es una situación de... Pero en conclusión es eso, cuando empezamos a rotular al adolescente como adicto, como marihuanero ese, pues ya empiezo a entrar en una categoría de desprestigio social y que en vez de acercarme al adolescente lo que hago es rechazar ese tema Amílcar, de la rotulación. Bien, esto que tú dices es sí, muy importante, pero es muy importante también para pensar en políticas de prevención. Si un adolescente tiene un consumo abusivo de una sustancia y yo le digo que es adicto, él va a pensar, yo no soy adicto. No, porque tú vas a terminar adicto y tirado en la calle y vas a perder a tu familia, todo esa espiral, ¿no? Del adicto de... No, no, yo no me siento así. Entonces, hasta estratégicamente, hablarle a un adolescente que es adicto cuando no lo es ponerle un espejo en el cual no se va a ver reflejado y no va a funcionar. ¿Me entiendes? perfecto, sí, exacto. Las políticas de prevención que se desarrollan a partir del miedo no son efectivas. Ok, Miguel, aquí existió en alguna época, podemos decir de los años 90, muchas campañas de prevención basada en, podemos decir, la distracción. Dicho de otra Ajá. manera, vamos a involucrar al adolescente en actividades recreativas, en actividades Deporte. deportivas, en actividades culturales, en actividades precientíficas, en cualquier Bien. cosa que lo saque de ese tema, o sea, que se olvide, que no le ponga atención tanto al consumo. En lo personal, ¿tú qué piensas acerca de estos programas? ¿Funcionan? ¿Sirven? ¿No sirven? ¿En qué medida Mira, funcionan? Amílcar, yo creo que los abordajes tienen que ser tienen que tener multicomponentes. ¿Tá? Yo creo que eso puede servir, pero tampoco tener la ilusión de que si vamos a promover el deporte fuertemente, eh, eh, por hacer deporte los adolescentes no van a consumir drogas. Nosotros tenemos acá en Uruguay lo que se llama el fútbol universitario. Los jóvenes cuando terminan su bachillerato hacen deporte amateur, eh, y se llama fútbol universitario porque es para jóvenes que ya terminaron su bachillerato. Es frecuente que muchos adolescentes que practican deporte todos los fines de semana vayan después de salir y tomar alcohol. O sea, el deporte no es un antídoto contra el consumo de sustancias, pero por supuesto que las acciones que fomenten actividades sociales, deportivas, un ocio saludable van a ser muy positivas. Y por supuesto que promover eso es, es parte de lo que tenemos que hacer. Yo lo que estoy planteando, Amílcar, que no solamente, que ninguna de estas medidas solas, ni una campaña que hable en contra del consumo de drogas, ni una campaña que promueva el deporte solamente, ninguna de ellas sola va a poder generar cambios. Si fuera así, Amílcar, todos nuestros países están con campañas que hablan de las medidas que hay que tomar para cuidarse de contagiarse en el coronavirus. Y todos nuestros países están con graves problemas de compatriotas que no siguen esas medidas. Entonces vemos que las campañas no alcanzan. Bien, creo que queda muy claro ya para las conclusiones finales de este conversatorio, Miguel, que tus recomendaciones tienen que ver con lo que aquí llamamos el abordaje multisectorial o Totalmente. multifactorial. Entonces creo que Exacto. estas conclusiones son importantes. A nosotros quienes estamos en el trabajo de la orientación desde una perspectiva o de otra, en el ambiente educativo, pero también en el ambiente comunitario, porque Exacto. reconocemos también, y para quienes no lo saben, que la orientación tiene también ese ámbito de lo comunitario. Hay orientadores trabajando en el ámbito carcelario, en el ámbito jurídico, en otros ámbitos. Pero digamos, nosotros en Colombia nos enfatizamos o nos enfocamos mucho en el ámbito escolar y por eso hablamos mucho de esto, desconociendo un poco lo demás, pero sí consideramos que es muy pertinentes esas recomendaciones que tú has puesto
hoy sobre el tapete, ese abordaje multifactorial y sobre todo desmitificar ese tema que porque ya está legalizada un consumo, entonces ya no tenemos problema con eso. No, tal vez tenemos un problema diferente o un problema controlado. Un problema controlado no significa que no tengamos un problema con el consumo y que definitivamente las sustancias de consumo tradicional y legal son la puerta de entrada al consumo de sustancias coactivas, lo que se llama drogas duras. Miguel, ¿algunas otras recomendaciones o perspectivas o cosas que se quedan entre el tintero para decir? No, yo para terminar, Amílcar, nosotros planteamos esto último que tú decías, ¿no? Los abordajes tienen que ser multifactoriales, hay que trabajar con las familias, hay que trabajar a nivel comunitario, la educación no formal es un espacio muy importante de trabajo en políticas preventivas. Y básicamente de lo que se trata el trabajo de orientación es acompañar a los adolescentes en su desarrollo, ¿no? Lo que nosotros quisimos con nuestro libro es mostrar cómo el consumo de sustancias incide en el desarrollo de los adolescentes y por qué los adultos deberíamos acompañarlos. Monitorear a los hijos, monitorear a los adolescentes que tenemos a cargo, conocer a sus amigos, conocer en qué andan, qué hacen en su tiempo libre, es la clave. Algo que decimos nosotros, Amílcar, es crecieron de tamaño, de repente miden 1,80, reclaman que ya son grandes, pero todavía biológicamente o neurobiológicamente son seres en desarrollo y requieren de que los adultos cumplamos las funciones del lóbulo frontal. Que los ayudemos a regular, a generar el juicio crítico, a cuando meten la pata, cuando cometen un error, reflexionen, porque se crece a partir de los errores y los adultos tenemos que estar acompañando. Perfecto, Miguel. Bueno, creo que ha sido bastante ilustrativo. Nos queda pendiente revisar el libro como tal. Una vez esté disponible en sus países, les recomendamos tener acceso a él. Tú nos vas a enviar un link para poder tener acceso a eso. Te cuento el nombre del libro. El nombre del libro es Adolescentes y marihuana, pistas para padres y educadores. Lo editó la editorial Planeta. Lo que me dicen a mí es que va a estar disponible en las plataformas digitales, Amazon, Google, las otras, como para poder comprar como ebook. Que eso para nosotros está bueno porque es la manera de que llegue a otros países fuera de frontera. Okay. Muchísimas gracias, Miguel. Te agradecemos también y durante esta semana estamos haciendo reconocimiento a algunas personas, en este caso Miguel por ser autor y también por ser nuestro director de comunicaciones en Relapro. Agradecemos todo ese trabajo que ha venido realizando y que seguiremos realizando con mucho gusto. Les invitamos a continuar durante esta semana latinoamericana de la orientación en los otros conversatorios que tenemos previstos. Vamos a tener un conversatorio acerca de la orientación desde la perspectiva de género con Liliana Carísimo, de Argentina, como había comentado, y un conversatorio acerca de los avances del modelo latinoamericano. Vamos a cerrar la semana con el encuentro afroamericano, afro-latinoamericano, el sábado 1 de mayo, Día del Trabajo. Nos encontraremos con la Asociación de Profesionales de Nigeria y con Maxi Foto de Sudáfrica presentando el modelo Ubuntu. También vamos a tener la participación de Silvia Gabriela Vázquez de Argentina, quien nos va a hablar de la articulación entre el modelo latinoamericano y la resiliencia, un tema que sigue siendo relevante y que seguramente para este tema del consumo de psicoactivos también es relevante. Muchísimas gracias, Miguel, un abrazo muy grande, nuevamente agradecido. Y un saludo a la distancia a todos los colegas latinoamericanos. Sí, muchas gracias por el encuentro. Sí, recordamos ese bello momento en Buenos Aires. Cita te manda muchísimos abrazos, siempre me habla de ti con mucho cariño y con mucho agradecimiento contigo y con tu familia. Igualmente nosotros también te apreciamos mucho y consideramos que sigues haciendo aportes importantes para la orientación, no solamente en Uruguay, sino en toda Latinoamérica. Un abrazo, mil bendiciones, que pasen muy buena noche. Saludos.